Vamos a hacer una pequeña presentación de quién fue Gabriel Delgado, nacido en Santiago de los Reyes el 18 de noviembre de 1900. Se graduó de bachiller en 1922 y de doctor en Derecho Público y Civil en 1930. Además, músico, escritor, poeta y orador, y bibliotecario. Gabriel Gravier se enmarca entre los poetas de la primera época republicana en Santiago de los Reyes. Fue jefe de redacción de la revista del Centro de Instrucción y Recreo en su primera etapa, en el cual tuvo a su cargo la sección de crónica social que firmaba con el seudónimo de Messier. Su aspecto de niño, blanco y de pelo rubio, hizo que su padre lo llamara cariñosamente Messier, que por corrupción fonética derivó a Monsieur. Con este apodo se crió Gabriel, quien para todos sus amigos siempre fue Monsieur, sobrenombre con el que era conocido en todo el término de Santiago de los Reyes. Colaboró activamente en los periódicos locales y en los habaneros, La Prensa, Heraldo de Cuba y El Mundo. Escribió también para el diario Las Américas en Miami. En 1920 fue, junto a Teodoro Cabrera, Guillermo Gené, Francisco Montoto, Francisco Simón y otros santiagueros, organizador de la celebración, por vez primera en Cuba, del Día de las Madres. Presidió en 1930 la Asociación Local de Prensa. También presidió la Asociación Más Luz. Creó y presidió en 1943 el Grupo Selección, integrado por intelectuales santiagueros con el propósito de promover la literatura y las artes en la sociedad santiaguera. Numerosos artículos y poemas aparecieron publicados tanto en los periódicos y revistas locales como en la prensa habanera y en el diario Las Américas en Miami. Gabriel Gravier salió de Cuba en 1961, a la que nunca más volvió. Durante su estancia en los Estados Unidos, escribió mucha poesía, dejando a su muerte más de 37 libretas de poemas. Falleció en Coral Gables, Florida, el 29 de noviembre de 1974. Muchas más cosas podrían decirse del museo, pero en esta ocasión nos vamos a tener a tratar sobre su poesía. Vamos a presentar poesías de la etapa más temprana de Gravier, y la muestra recogida incluye poemas relacionados con el amor, la música, los héroes, los sueños y añoranzas del poeta. Gracias a la gentil colaboración de su hijo, el doctor Leonardo Gravier Cortado, podemos ofrecer también una muestra de la poesía escrita durante su estancia en los Estados Unidos. Vamos a comenzar la muestra de la poesía del museo con poemas escritos en la década del 20 y el 30 del siglo pasado. Son poemas de la más temprana obra del poeta. A continuación, presentamos el poema A mi madre. Este poema refleja los sueños e ilusiones de un joven creador que admira la belleza, hiperboliza el entorno, manifiesta sus sueños y sus añoranzas y transmite sus íntimos sentimientos. Le hemos pedido a la compañera Eneida que nos sirva de declamadora en este homenaje. Y por lo tanto, Eneida va a leer. No vamos a declamar, vamos a hacer una lectura expresiva. Este primer poema salió en la revista Ráfaga, está escrito en el año 1921 y precisamente es de mayo, porque se lo dedica a su madre. ¿Qué sucede con este poema? Que en la revista Ráfaga, como bien han dicho los compañeros aquí, por una cortesía de la profesora Elena Albernas, ella cuando investigó aparece el poema con un título A mi Santa Madre. Sin embargo, en otras revistas, en otros libros, aparece simplemente A mi madre. Es, repito, de 1921
camino y yo le comentaba a Conchita, le comentaba al propio Arsenio que no es mi objetivo hoy hacer un análisis lingüístico literario de las obras por cuanto el tiempo no nos da, pero sí es importante decir aquí que estamos ante un poeta de alto vuelo que pone la lengua en función de la literatura. Están utilizados muy bien las parejas de adjetivos sustantivos, los sustantivos en esencia, los verbos de movimiento, están utilizados los sustantivos propios y están utilizadas palabras relacionadas, después lo vamos a ver en otro poema que vamos a explicar, con su vida profesional. En este caso, a mi madre comienza de esta manera: salve, reina tu ternura, en tu noble cabellera, donde un día floreciera el dolor hecho blancura. Una guirnalda te quiera con mis besos jubilosos, y en a tus ojos nubilosos la luz de mis ojos diera. En tu confianza me afirmo, porque en tu psiquis confirmo fuente infinita de amores, que fluyera dulcemente para borrar de mi frente la huella de los dolores. Esto es una composición que responde desde el punto de vista estructural a un soneto, la combinación de dos cuartetos con dos tercetos alemanes. En Sultana, la descripción del poeta está tan bien expresada que cuando se lee, automáticamente, sin mucho esfuerzo, en la mente se visualiza el paisaje de la ciudad de Granada, en la cual está emplazada el Palacio de la Alhambra, de arquitectura morisca, la escenografía y el tablado flamenco, acervo de canto y baile español de muy antigua procedencia y variada estirpe étnica, árabe, judía, gitana y del África negra. El vestuario y el embrujado movimiento de las rumbas gitanas, y se oye la guitarra, la pandereta, el taconeo de los bailadores y a los cantores del coro andaluz, y se solapan en la narrativa el impetuoso erotismo de un hombre lleno de juventud y deseos de expresar su amor y su pasión a través de la poesía. Como bien apunta Alemán, en este poema todo alusivo a las costumbres y tradiciones. Pero cuando yo releía este poema, a mí siempre me salía la bailarina española de José Martí. Aquí igual, la lengua en función de la literatura. Los dos puntos para el cierre temático lo utilizó Mari espectacularmente. Los sintagmas nominales le quedaron maravillosos. Y verbos de movimiento. Ustedes saben por qué tiene que haber verbos de movimiento. El espacio-tiempo, nos imaginamos la película de Gades obligatoriamente. Vamos entonces a escucharlo. Y dice: Sultana, sobre una alfombra de flores, una andaluza robada a los romances moriscos, rasgueando noble guitarra, ambiente de pandereta, manzanilla, amores alas, todo en fiesta, los cantares nacidos como del alma, dichos en tonos sensuales bajo el cielo de la Alhambra. Los pebeteros lanzando al aire las bocanadas de la mirra y el incienso que en espirales se abrazan. Versos, mantones, peinetas, taconea una gitana.
Grácil sus penas, bailando, y en los ritmos de la danza sonoramente palpita de su corazón el drama. Flores, guitarras, mantones bajo el cielo de la Alhambra, y en ese ambiente adorable, bajo su influjo de maja, de mantilla y de peineta, mi vida se deslizara, sorbiendo el goce supremo que fluye de ti con gracia, y miraría en tus ojos que las ojeras brillantan en la cima de tu alma, y tomaría en tus labios sangre en márgenes de nácar, el dulce licor que ensueña con fantasías lejanas, y besaría tus hombros con exaltación pagana, y te dijera las cosas más amables de mis ansias, y te haría en mis anhelos y aspiraciones, sultana. En 1924, en Santiago de las Vegas, cuando el que después fuera notable músico cubano, Rodrigo Prats, tenía solo 15 años, musicalizó en una criolla bolero el poema de su amigo Gabriel Gravier, Una rosa de Francia. Adelantóse así Musiu más de 40 años a esa necesidad que solo declararon los jóvenes poetas en 1966 en el Caimán Barbudo, a quienes se le conoce por caimanes, de conjugar la poesía con la música. Una rosa de Francia ha paseado el mundo, representando la canción cubana. Debemos todos los que amamos y queremos a Santiago de las Vegas sentirnos orgullosos de que un poeta del patio haya aportado la letra de esa canción, de manera que música y letra se combinaran de forma tan extraordinaria que haya trascendido nuestras fronteras y se universalizara y al día de hoy mantenga su vitalidad. Hay dos versiones sobre la motivación para este poema. Una es que resulta un recuerdo de una fascinante rosa blanca de origen francés que floreció en el jardín del poeta y que cautivó sus sentidos una tarde del mes de mayo. La otra versión, en el imaginario popular, está relacionada con un posible amorío sostenido por el poeta con una señora casada de mayor edad que él, que accedió a sostener una relación sentimental íntima de la cual quedó prendido el poeta. Pero, por pertenecer ella a una familia prestigiosa, cuyo nombre y estatus tendría que preservar en la buena honra, solo le fue dable expresar su regocijo utilizando el sentido figurado en el marco de la poesía. Yo me voy, como es natural, por el imaginario popular. Fíjense que el primer verso comienza con un artículo, una, y cuando termina en el último verso de la última estrofa aparece aquella. Fíjense que es muy importante la utilización en el cierre semántico de la última estrofa, el pronombre demostrativo. Y dice así: Una rosa de Francia, 1924. Quiere decir que el poeta tenía 24 años. Una rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. En mi jardín en calma aún la llevo en el alma como un rayo de sol. Aún la llevo en el alma como un rayo de sol. Con sus pétalos blancos es la rosa más linda, hechicera, que brinda elegancia y amor. Aquella rosa de Francia
cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. Espectacular, Arsenio. El próximo poema está dedicado al general Antonio Macedo. Nuncio expresa al héroe de nuestras guerras de independencia su auténtica cubanía y fervor patriótico. Macedo es un soneto. Desjarreteando valles y montañas con el filo tajante de su acero, no contempla la historia otro guerrero ni valiente que iguale sus hazañas. Recio adalid de frente a las Españas, de las virtudes noble caballero, como un centauro en el embate fiero para clavar el hierro en las entrañas. Helénico de estirpe por lo heroico, cristiano en la postura por lo estoico, el pecho sin coraza lo cirano. Martiana estrella en la dorada frente, un palpitante corazón rugiente, cierre semántico, el ídolo de bronce del cubano. El próximo poema se denomina Místico Caballero o Medieval. Está dedicado al caballero de París, que tiene un vínculo con Santiago de las Vegas. Como ya se conoce, estuvo ingresado en el hospital de Mazorra, murió en el hospital de Mazorra, enterrado en Calabazar, exhumado, enterrado en Santiago de las Vegas, vuelto a exhumar y trasladado a La Habana. Fue una personalidad sensible, como fue la de Nuncio, que supo recoger la importancia que revestía este célebre personaje y atrapar en el poema el espíritu de misterio que se propalaba a través de su larga cabellera, su desaliñada vestimenta y sus arengas basadas en sueños e ilusiones. Esto mismo que está apuntando ahora el compañero Arsenio, lo vamos a notar nosotros con la utilización casi constante de la interrogación. Porque recuerden que siempre José López Lledín fue para todo el habanero, para todo cubano, una incógnita. Y de esa manera lo hace valer en dos partes que tiene el poema. Incluso él lo enumera precisamente como un 1 romano y un 2 romano. Y dice así: místico, caballero o medieval. Medieval o medieval. La RAE lo acepta de las dos maneras. 1. Con su capa raída, la melena y la barba cayéndoles al pecho, vaga expresión de una escondida pena, el pálido semblante, y a despecho de burlas y desprecios, le enajena el paso de andariego. Va al acecho de una ilusión que ignora. Su alma buena soñaría en tener la paz por lecho. En el silencio está su poderío. ¿Qué misterio le atrae a lo sombrío? En la mano un clavel, su flor de lis. Así andaba por las calles de La Habana, inmerso en la furtiva caravana, el dulce caballero de París. 2. De tiempos medievales su arrogancia, humilde parecía y no lo era. Trasunto de Berlín, bate de Francia, ¿acaso un mosquetero?
un calavera, un mendicante, no. ¿De qué vivía? Excelso, trashumante. ¿Qué buscaba? ¿Qué tormento de amor? Becker, ¿acaso lo enloqueció el veneno de un fracaso? Pese a su estampa y porte estrafalario, lucía un personaje interesante. Tal vez era un juglar o era un andante caballero de escudo nobiliario. Terminó con una oración interrogativa. Arsenio. El próximo poema recoge el pueblo natal, su silenciosa ciudad, que lo vio nacer, crecer y desempeñarse profesional y culturalmente, donde constituyó familia y fue grande como hijo, hombre, intelectual, esposo, padre y ciudadano. Este poema me resultó tremendamente interesante porque el título lo inicia precisamente con un pronombre posesivo, pero que tiene un valor extraordinario. Mi ciudad, mi silenciosa ciudad, y entre paréntesis a Santiago de las Vegas. Silenciosa ciudad de encantamiento, bella y gentil, caballerosa y noble, que dais al peregrino alojamiento en vuestra fe de inquebrantable roble. Adorable ciudad, que el pensamiento del alma convidáis a la quietud. Viejo lugar donde susurra el viento, semejando la queja del laúd. Os amo y os saludo, y no pudiera olvidar mi pasión aunque quisiera, pues que lleváis en el ayer prendido el amable tesoro de mi infancia, la aurora de ilusión y de fragancia que me recuerda la canción del nido. Fíjense el sustantivo laúd, fíjense la utilización de los verbos a lo castellano: os amo, recordéis, o sea que utiliza la gramática espectacular. Mari, para un taller está extraordinario. Arsenio. Bueno, vamos a presentar ahora poemas escritos durante el periodo en que vivió en los Estados Unidos. En ellos se refleja el vacío sentimental y el impacto provocado por la larga ausencia y lejanía de su tierra. La nostalgia, el aferrarse a sus valores y tradiciones, a la amistad, la añoranza de su patria querida, la soledad del expatriado. No los voto. Yo quisiera que ustedes escucharan y se dieran cuenta de la utilización que hace él de tres formas verbales que le dan al poema una connotación desde el punto de vista del contenido de eso que está apuntando Arsenio: la añoranza, la tristeza, la nostalgia, los recuerdos. Y dice así el poema. Fíjense, hay una pero, más pero, sino sin embargo, pero es conjunción que es la que tiene que estar ahí. No, es un adverbio de negación que no los va a botar, que no los va a desechar. ¿Por qué? Y dice el poema: tengo unos zapatos que traje de Cuba, tengo unas camisas, confección de allá, y tengo corbatas, y tengo un petronio de hechura impecable.
como aquí no hay. Y unas guayaberas de Holanda blanquísima, de finas alforzas que ya no dan más. Y algunos pañuelos alaos y bordados y otras tantas cosas que viejas están. Pero no las voto porque representan amados recuerdos de tiempo mejor. Parece que hablan, que sufren, que lloran, cual si comprendieran la preocupación que a solas me embarga por la triste ausencia de la dulce patria que allá se quedó. Nostalgia que hiere, presencia que mata. Yo mismo me siento que ya yo no soy. El que de ilusiones vivía, y el alma reía por el corazón. Bien. El próximo poema se titula Codicilio y pudiera ser el testamento político de Monsieur Gravier. Con él terminaremos este homenaje. Este poema expresa al despido de la vida un balance de su existencia sentimental y amorosa, en la cual descuenta el mal gusto y las cicatrices de alguna mala partida y enaltece y evoca con orgullo las rosas que fueron en su jardín de placer. Estamos en presencia de un poeta, pero estamos en presencia de un profesional del derecho. El título, codicilo. ¿Qué significa un codicilo o el codicilo? Es un término de la abogacía que significa, es muy amplio, pero yo le dije a mi hija, concreta, que tu madre no concreta, tú sí. Codicilo, acto de última voluntad. Es como si fuese un testamento, una despedida, como bien valoraba Arsenio. Me despido de la vida con un saldo a mi favor en la cuenta del amor. No apunto en la despedida el mal gusto del dolor ni la cicatriz de herida que me causó el sinsabor de alguna mala partida. Esas cosas las olvido, pero las rosas que han sido en mi jardín de placer las evoco con orgullo porque me dormí al arrullo del beso de una mujer. Bueno, queremos darle la palabra ahora a la compañera Conchita Díaz Marrero, que nos va a referir el paso de Gabriel Gravier en la estación experimental agronómica, donde fue oficinista y bibliotecario en la década del 20 y el 30 del siglo pasado, y que contiene algún conjunto interesante de informaciones sobre la etapa de Monsieur en este periodo. Así que con ustedes le cedo la palabra a Conchita. Con la figura de Monsieur Gravier, en el año 15, en un evento similar a este, pero que se celebró en el salón de reuniones de la iglesia, yo presenté un trabajo que lo llamé Una flor para Gabriel, porque no se había nunca, después de que él se fue de aquí en el año 61, hablado más de él. Y entonces yo hice una biografía y traté esto porque me llamó mucho la atención los años que trabajó aquí y en la antigua estación experimental agronómica, porque esto se llama INIFAC
a partir del año 1974. Entonces, esta gran personalidad de la cultura santiaguera terminó el bachillerato y estudió la carrera de Derecho trabajando aquí, primero en la dirección como mecanógrafo y después, a partir del año 21, como bibliotecario, puesto que conservó hasta el año 33. Así que tuvo una permanencia de 15 años en la Estación Experimental Agronómica. Aquí no se limitó, por supuesto, a ser el bibliotecario que prestaba el librito o lo iba a buscar a algún lugar. No, porque él aquí era una parte fundamental de la vida social tan grande que tenía este centro de trabajo en la ciudad, porque cuando él entró a trabajar aquí en el año 18, el director era el eminente doctor en ciencias agrícolas Mario Calvino, que bueno, ya se sabe que fue el padre de Ítalo Calvino, que nació aquí, que no fue producto de la casualidad, sino porque su padre trabajó aquí desde el año 17 y su mamá vino también, ya casada con Calvino, a trabajar aquí como jefa del departamento de botánica. Entonces, en ese ambiente de Calvino fue que entró aquí Gabriel Gravier, y también entró Panchito Simón, que también entró a trabajar en la dirección, pero Panchito llegó a ser jefe de despacho. O sea que había una gran amistad y compañerismo entre Panchito y Gabriel. Entonces, aquí tenemos el expediente, que bueno, está un poquito dañado, porque los años, aunque esto no está escrito desde el año 18, esto se volvió a escribir, parece que estaba muy deteriorado el del 18, porque aunque tiene la fecha del 18, ya aquí dice doctor Gabriel Gravier, y en el 18 él no había acabado ni el bachillerato. Así que este documento, ¿tú crees que se pueda pasar o no debe pasarse, Anita? No debe, sí, porque es que está, mira, este es el formato que tienen todos los trabajadores de aquí hasta el año 60 y pico, ¿no? Hasta el año 60 y pico era el formato que tiene. Y miren el del que abultado está, porque aquí se hacían muchas actividades, como ya se dijo, fue uno de los precursores de la celebración del Día de las Madres en Santiago, y aquí este centro jugó un papel muy importante, porque la idea de una flor blanca para los que tenían la madre muerta y una flor roja para los que la tenían viva, que se ponía, yo recuerdo toda mi infancia, el Día de las Madres, todo el mundo andaba con una florecita blanca o roja. Eso fue una idea de Calvino, que aquí se sembraban flores para dárselas a los invitados, a los que llegaban, a las visitas. Y entonces Calvino dio la idea y donó las flores al teatro, porque aquí en Santiago de las Vegas había un teatro desde el año 14 y 2 cines. Y entonces en ese teatro pues se distribuyeron esas flores. Y una parte de esta actividad la realizó Gravier, también con motivo de la primera celebración el año 20 del Día del Árbol. Aquí también Gravier tuvo su participación, y muchas actividades, porque se celebraban las fechas patrióticas, se recibían visitas de muchos lugares.
Es decir, que él fue bibliotecario, pero también escribió en las revistas de agricultura, como esta, de aquella época, la revista de Agricultura, Comercio y Trabajo, y después en lo que le llamaban la revista de Agricultura de la Secretaría de Agricultura. Así que esta personalidad, por eso decimos que fue importante, porque fue abogado, poeta, escritor, periodista, promotor cultural, y tampoco se puede olvidar que fue uno de los fundadores de la Biblioteca Más Luz, que fue el primer lugar donde hubo una biblioteca municipal pública. También participó en la Feria del Libro, que mencionaron ustedes, que la hizo el Centro de Instrucción y Recreo, que abrió su biblioteca, que era de los socios, la abrió al público con el nombre de Fermín Valdés Domínguez, que bueno, también estuvo viviendo aquí en Santiago de las Vegas y que fue uno de los fundadores del Centro de Instrucción y Recreo. Entonces es una historia muy rica, muy olvidada, desgraciadamente, pero Gravier forma parte de esa historia. Bueno, vamos a concederle la palabra a la licenciada Ana Pedré Rodríguez, quien es la directora del Centro de Documentación Pedagógica de la Dirección Municipal de Educación, que va a referirnos una anécdota sobre el Museo Gravier. Por favor, Ana, tienes la palabra. Hoy voy a hacerles una anécdota sobre Museo Gravier, una anécdota familiar que data de los años 29, cuando un matrimonio vino a vivir a Santiago de las Vegas y tomó posesión de la casa que está situada en 2 y 11, en Los Altos. Ese matrimonio, varios meses después, tiene una niña y Museo va a visitarlos porque los conocía. Entonces, cuando se entera que todavía esa niña no tiene nombre, le pide permiso a los padres para ponerle él el nombre, y ese nombre estaba era de una princesa húngara. A todo el mundo le gustó y entonces le agregaron otros nombres como era usanza en aquel momento y todos quedaron felices. Pero en el año 1950, cuando esa muchacha tiene 21 años, se postula para las parrandas santiagueras, una fiesta local, y queda como reina de esas parrandas. Es Museo quien acompaña a esa muchacha hasta el estrado para que sea coronada como la reina de esas fiestas. Esa muchacha se llamó Ana de las Mercedes Lian y era mi madre. Una rosa de Francia, cuya suave fragancia, una tarde de mayo, su milagro me dio, y en mi jardín te encanta, aún la llevo en el alma, como un rayo de sol, aún la llevo en el alma, como un rayo de sol. Por sus pétalos blancos es la rosa más linda, hechicera que brinda su elegancia y olor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia